Madres Podcast vuelve y seguimos preguntándonos lo que nadie se atreve a decir en voz alta sobre la maternidad. Entre risas, lágrimas y verdades incómodas, seguimos construyendo este espacio para hablar de la maternidad como realmente es. Escucha, comparte y sé parte de nuestra conversación. Todos los domingos, 7 p.m. por Spotify y YouTube. Madres Podcast llega gracias a Moonai Babies para facilitarles la vida a los padres en los primeros años de vida de sus hijos. Juguetes, alimentación complementaria, muselinas, lentes de sol, accesorios y mucho más. Para descubrir más, entren a www.moonaibabies.com.p. Gracias, Moonai. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Madres Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema controversial. Sabemos que ahora no es como en la época de antes, de nuestras abuelas que se casaban súper jóvenes, a los 20, incluso a los 18, a los 19, incluso antes. O la época de nuestras mamás, ahora todo como se ha atrasado, por así decir, un poco, ¿no? Entonces, primero uno busca ser profesional, terminar sus estudios, establecerse bien y piensas un poquito más la maternidad, que tampoco se ve como algo obligatorio, ¿no? De tienes que ser mamá. Yo, por ejemplo, fui mamá a los 30 ya tenía mis 2 hijas, pero ahora es muy común que a partir de los 35 recién de repente tengas ese deseo por querer ser mamá. Es muy común ver embarazos a los 40. Y hoy día he invitado a Mónica, y Mónica ha sido mamá casi a los 50 años. Que de hecho, primera vez que conozco a alguien que es mamá casi a los 50 años, ¿no? Está como digo, muy común ser mamá a los 35, 36, 38, 40 años. Pero queremos que nos cuentes un poco de esta decisión, de cómo te sentiste tú de ser mamá a esa edad. Si tenías alguna amiga que quizás también compartió contigo ese embarazo, esa edad, y toda tu historia, todo lo que tú nos quieras contar alrededor de esa decisión. A ver, no ha sido una decisión fácil, ha sido una decisión muy meditada por mí, que era la que iba a llevar el embarazo, evidentemente, y por mi esposo en este caso. Yo vengo de un divorcio, este es mi segundo matrimonio, tengo una hija ya de 20 años, va a hacer 21 en junio. Entonces, bueno, la maternidad la he vivido con 34 años. Han sido 2 embarazos diferentes, ¿no? En situaciones diferentes. El primer embarazo, pues como que eres más joven, ves la vida de otra manera, te haces más preguntas, trabajas. Entonces, cuando ya sales de un divorcio, como ha sido un divorcio, no es un divorcio difícil, digamos, ¿no? Yo con mi exmarido me llevo muy bien, hicimos todo que fuera fácil, con lo difícil que es un divorcio, quisimos que fuera fácil por ella, o sea, nos enfocamos mucho en ella, nuestra mayor preocupación era ella. Entonces, bueno, luego fue todo como muy rápido, ¿no? Yo a mi esposo ya lo conocía, que es mi esposo ahora. Entonces, la situación fue rápida y el pensar volver a quedarme embarazada con 48 años ha sido complicada. Para mí lo he pensado mucho y no solo en mí, he pensado más en mi hija que en mí, porque quería que ella también fuese escuchada, la forma de decírselo. Para ella era todo como complicado, ¿no? Caray, un divorcio, ahora mi madre vuelve a casarse, otra familia, y yo quería que ella se sintiese integrada también en esa familia, porque ella también pertenece a esta familia. Entonces, pues la decisión al final prácticamente la he tomado yo, ¿no? Aunque mi esposo también fuera un 50%. Y al final decidí que sí, que adelante. Consulté también con mis médicos. Quería que mi ginecólogo supiera y estuviera al tanto de mi decisión.
hablé mucho con él, las cosas iban bien, me hizo un chequeo como siempre hago, yo estaba bien y bueno, adelante, era mi decisión con miedos no a volver a ser mamá, sino a cómo reaccionase mi hija. A que la familia crezca, ¿no? Sí. Porque de hecho también ya tú casi 50 años, tu hija grande, o sea, en ese momento adolescente, ya tenían una dinámica, una relación muy de tú y ella seguramente, ¿no? Claro. Entonces, mi miedo era que ella se sintiese apartada. Ya. Primero, porque por ser una familia independiente a ella, digamos, pero que también pertenece a ella. O sea, su padre, evidentemente, pero también cuenta con nuestra ayuda y es mi responsabilidad, digamos, ¿no? Su padre tiene un 50%, yo tengo otro 50%. Y un divorcio es lo mismo, un 50 y 50. O sea, ni tiene la culpa uno ni tiene la culpa el otro. O sea, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Claro. Entonces, dentro de lo que cada uno asumió, evidentemente, ya te digo que lo hemos hecho todo por ella. Y en la segunda parte, que es mi segundo matrimonio, quiero que esté integrada en la familia totalmente y tener su opinión. Fue difícil, ¿eh? O sea, darle la noticia a mi hija. ¿Cómo fue cuando le dijiste que querías volver a salir embarazada? ¿Qué te dijo ella? No, a ver, cuando yo decidí quedarme embarazada, fue una decisión que tomamos mi marido y yo. Ajá. O sea, no estuve pidiéndole consejos a nadie. Con el único que yo me senté fue con el ginecólogo, que es como mi psicólogo, ¿no? Me ayuda en todo. Entonces, con él fue realmente con el que yo me senté a hablar mucho, con el que pasé tiempo, pues, viéndolo un poco todo. Y realmente no quisimos decir nada a nadie. Ni él a su familia, ni yo a la mía. ¿Y sabes por qué lo hicimos, Micaela? Por miedo a que mi hija llegase la noticia a mi hija por mediación de terceras personas. Eso sí que no lo quería. Entonces mantuvimos este secreto hasta que pasaron 3 meses de embarazo. El tercer mes de embarazo, me acuerdo que una tarde me senté con ella. Yo estaba en España porque yo iba y venía. Me senté con ella antes de venirme al Perú y se lo dije. La verdad que me puse nerviosísima porque es que no sabía cómo decírselo, porque no sabía cómo iba a reaccionar. Ella tiene un carácter fuerte y de verdad no sabía cómo iba a reaccionar. Porque, a ver, yo me ponía en su cabecita, ¿no? De decir, Dios mío, ¿cómo se tiene que sentir una persona en plena adolescencia? Su papi y su mami se divorcian y ella tiene que asumir ahora un nuevo matrimonio y además la llegada de un hermanito después de 15 años. Y eso era lo que más me daba dolor. Me daba angustia pensar en ella. ¿Y qué te dijo Pero bueno, ella? al final, pues mira, Micaela, si te digo que se estaba estudiando, se echó en una esquina, no quiso seguir escuchando y se volvió a poner con lo que estaba haciendo. Yo estaba sentada, la reacción fue, yo no quiero saber, es como, yo no quiero saber nada, voy a seguir a lo mío, como no escuché nada, no quiero escucharte. Y ya, a medida que fue pasando el día, ya al día siguiente se levantó de otra manera, ya fuimos hablando poco a poco y la verdad no quise insistir mucho en el tema, quise dejar que ella misma fuese entrando poco a poco. Pensé que si la cargaba a lo mejor era peor. Y la verdad que todo fluyó muy bien luego. Cuando di a luz, además cuando me puse de parto ya estaba conmigo. ¿Entró contigo al parto? No, ella ya. estaba conmigo en casa. Ya. Cosa que yo no quería, siempre me decía, mami, por favor, ponte de parto, pero cuando esté con papá, cuando esté contigo, no. Y justamente me puse de parto cuando estaba ya conmigo, que además como tenía las clases, no eran presenciales, pues tenía que dejarla sola, tuve que llamar a su papá y decirle, oye, yo me voy al hospital, o te vienes a por la niña, o dice que se queda sola. Y se quedó sola en casa,
porque al día siguiente tenía tempranito las clases. Dice, mamá, yo me quedo sola, tú tranquila, vete. Y al final, bueno, nada, me fui yo sola. La verdad que fue difícil. Cuando ustedes deciden ser papás, ya a esa edad, no sé qué edad tenía tu esposo, tú tenías Mi 48. esposo un año más, 49. 48 y 49 años y deciden ser papás, bueno, el primerizo, y en tu caso después de 15 años, y van al ginecólogo. ¿Cuáles eran tus miedos? De repente de no poder quedar embarazada, ¿qué te dice el Hombre, ginecólogo? uno de mis miedos fue no poder quedarme embarazada. Yo sabía que sí porque estaba bien, todo iba bien. Yo siempre voy al ginecólogo una vez al año a hacer mi chequeo y yo siempre el ginecólogo me decía, si no te quieres quedar embarazada, ten cuidado porque estás como una de 15, me decía siempre, ¿no? ¡Wow, qué suerte! Entonces, cuando yo decidí quedarme embarazada, me hice unos chequeos un poco más profundos, en este caso, mirar un poco todo bien y sin problema. Pues nada, me quedé embarazada y si me llega a pillar 3 años más tarde ya no puedo. Pero bueno, en este caso pude, salió todo bien y ya te digo, ha sido un embarazo perfecto, o sea, como el primero. Me acuerdo cuando, yo llevaba el embarazo de forma privada y en el hospital público en España, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando fui al hospital, la primera vez la ginecóloga me miró y la enfermera también, como diciendo, y yo me quedé así un poco a la puerta como, ¿qué pasa? Decía, no te asustes. Dice, no eres la única, hay muchas. O sea, no soy la única, Micaela, hay mucha gente de mi edad. Incluso había una chica con 50 que en plena menopausia se quedó embarazada. ¿Y me cómo? comentaron, ¿Con la menopausia? Pues durante la menopausia, el primer año de menopausia hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que piensa, uy, ya soy menopáusica, no eres menopáusica hasta que no pasa un año. Entonces hay gente que en ese año es raro, ¿no?, que pase, pero puede pasar, que te puedas quedar embarazada. Lo increíble es que tu reserva ovárica, o sea, tenías reserva ovárica, como te dicen, como eso una es lo chica que de me 15 miraron bien, años. por si acaso, porque estaba muy bien, pero sí que me miraron todo el tema ovárico y cómo estaba y me hicieron unas pruebas a ver si me podía quedar embarazada o no. Porque, yo podía estar muy bien, pero, claro, hay que verlo todo, ¿no? Exacto. Y bueno, sí, la verdad es que... Y perfecto. ¿Y tu embarazo fluyó bien? Mi embarazo fluyó muy bien. Ya te digo que la ginecóloga cuando llegué me dijo tranquila. O sea, ya antes considerábamos los embarazos a partir de los 35 como embarazos de alto riesgo. Ahora ya es que estamos viendo que cada día hay más y que van bien. O sea, ya no hacemos a lo mejor algún control más, pero bien. O sea, yo no sentí que tuviera que hacer más pruebas de un embarazo a otro. Sí que hice alguna más, pero... ¿No sentiste bien, esa gran diferencia entre cuando saliste embarazada a los 34 años y a los 48 años? No, para nada. No. Para nada. Entonces, ¿y el parto? El parto, a ver, yo me las prometía muy felices porque el primer parto fue un parto estupendo. Llegué, me pusieron la epidural, fue un parto natural. Bueno, fue un parto, perfecto. El segundo me las prometía muy felices. Ya te digo, estaba en casa, como a las 12 de la noche cogí un taxi y me fui al hospital. Me fui solita porque ya te digo que no... Brian mi marido no pudo viajar. Mi tía quiso venir de Madrid, pero tampoco pudo porque no la dejaban, evidentemente. Y lo único que me quedaba eran mis abuelos, que eran muy mayorcitos. Y evidentemente es que ni les llamé por teléfono, les llamé al día siguiente cuando ya había dado a luz. Entonces, nada, me fui al hospital, me cogí un taxi y nada, me mandaron a monitores, me miraron, me dijeron que todavía me quedaban unas horitas, pero que se quedaban conmigo, puesto que era el segundo. Y bueno, las cosas a veces van mucho más rápido. Me acuerdo que, nada, me fui a la habitación... Y allí tuve que esperar
contracciones no tenía, pero justamente al ratito de estar en la habitación rompí aguas. Vino las matronas, que aquí no existe el papel de matrona. En España son enfermeras especializadas en partos. Pueden ser como obstetras. Sí. Son acá, sí. Entonces, una de ellas vino, me miró y lo que hizo, la pobre, lo voy a decir así porque lo pasó mal, al tocarme, me tocó la bolsa por donde no debía. Entonces me tocó la bolsa por la zona de la cabeza, entonces me rompió. Yeah. Ella se fue, me dijo, te quedan unas horas, pero yo vi que aquello no... Les pedí la epidural, de hecho, cuando llegué, quiero la epidural. No pudo ser, porque al tocarme y romper la bolsa por la cabecita, el parto se hizo súper rápido. Digo, esto no va como con Celia, fue rapidísimo. Rapidísimo, duele, pero tremendo. Tuve que llamar, estaba sola en la habitación, tuve que llamar, ya vinieron, dijeron, pero imposible, digo, no, que estoy de parto, pero vamos. Y vino la matrona y efectivamente. ¿Y diste sin epidural? Sin epidural. Natural, sin epidural. Horrible. Horrible. Además de mamá mayor me tocó lo peor, lo que no me había tocado a un principio. Pero menos mal que fue rápido. ¿Y cómo sentiste tu posparto? La lactancia, las malas noches, o sea, ¿te sentías igual con vitalidad? Igual. El niño, sea, tú estabas regia. Estaba bien, bien, le di el pecho, todo fenomenal, porque creí, digo, bueno, a esta edad a lo mejor no le puedo dar ni el pecho, ¿no? Pero no, todo fluyó. Además que yo creo que antes, justo mi prima cumplió 50 ahorita en verano, hizo una fiesta y todas la mirábamos y decíamos, wow, está regia. O sea, está más regia que un montón de nosotras que nos lleva 15 o 20 años. Yo te veo regia a ti también. Entonces tenemos como esta idea errada de que antes, en la época de nuestras abuelas, llegar a los 50, como también la expectativa de vida era mucho menor, llegar a los 50 ya eras una persona mayor, ¿no? Que ya estás llegando casi como a la tercera edad. Pero ahora que la gente vive más, que se mantiene mejor, que somos más conscientes en cómo cuidarnos, qué comer, qué hacer, qué no hacer, cómo cuidas tu piel, tu cuerpo, tus chequeos médicos, en verdad 50 no es que sea una edad súper avanzada. Y sí, ahorita que hablo contigo, como romper estos tabúes de que no puedes ser mamá a los 50 o a los 45, que ya estás muy vieja, que ya estás mayor, que... Es que la sociedad es muy rígida con el tiempo, ¿no? La sociedad hay que ser mamá de los 20 a los 30 o de los 30 a los 35, ya más no. Claro, y 30 a 35 ya es como... Claro. Ya se te pasó el tren. Entonces, está el miedo también a que te juzguen, ¿no? Las que más nos jugamos casualmente somos las mujeres. Qué feo. Cuando tendríamos que ser las que más nos apoyamos realmente. Tienes miedo a que te juzguen, pero al final, cuando ya tienes 50, Micaela, al final ya es que te da igual. Te da igual. Te da igual ya. O sea, tienes tu vida hecha y ya no estás mirando si te está juzgando, si no te está juzgando. Al principio sí, ¿no? Pero hay gente que... Yo cuando tuve a Alia, iba por la calle y en la mirada ves gente que, como diciendo, se ha vuelto loca. Un divorcio, te juzgan demasiado. Cuando cada uno tiene que mirar para sí. Pero es porque la sociedad te dice cuándo tienes que hacer las cosas. Y realmente, cuando sales de un divorcio dices, tu vida se acabó. Pero no se acabó. Tu vida no se acaba a los 40, tu vida no se acaba a los 50. Son nuevas etapas y tienes que vivirlas. Nada más. ¿Y tú sentiste que cuando decidiste ser mamá a los 48 te juzgaron? Sí, o sea, te juzgan mucho. ¿Como qué comentarios, qué recuerdos? Te juzgan mucho. Mira, yo por ejemplo me encontré con una chica en una tienda y sin yo preguntar, a ver, yo no te estoy preguntando tu opinión, ¿no? Porque yo no necesito, ya te digo, que fue una decisión mía y de mi esposo. Y sobre todo mía, que era la que iba a llevar el embarazo, evidentemente, ¿no? Es una decisión íntima. Yo no tengo, a ver,
Micaela, una mujer que quiere ser madre a los 50 no puede estar preguntándole a nadie, oye, ¿qué te parece si yo quiero ser mamá? Porque uno te va a decir una cosa, otro va a decir otra, otro va a decir otra. Y al final la decisión la tienes que tomar tú. Yo sé que da miedo. Y no te quedas embarazada por un vacío. Porque el niño que nace te suma. Manejas mejor el tiempo, es decir, valoras el tiempo, no lo manejas, lo valoras. Y es importante valorar el tiempo. A veces tienes miedos a decir, cuando yo tenga cierta edad el niño tiene tanto, cuando yo tenga tanto, tanto. Y en realidad dices tú, no voy a estar cuando tenga 40. O no voy a estar cuando tenga 30. Pero eso no lo puedes pensar. Porque desgraciadamente hay veces que hay mamás que con 35 se van. Con 40, ¿quién te dice a ti lo que vas a durar? Entonces, es uno de los miedos que tú puedes tener. En cuanto a tener paciencia, a ver, yo tengo paciencia en algunas cosas y en otras menos, también te lo digo. Pero sí es verdad que una mujer joven tiene más energía. Pero una mujer madura tiene más profundidad. Entonces ves las cosas de diferentes maneras, ¿no? Yo veo a las mamás del colegio, claro, son todas más jóvenes que yo, y dices tú, madre, qué energía tienen, ¿no? Y las veo por el Instagram, cómo funcionan con el Instagram. Yo no funciono por redes. Y dices tú, caray, qué energía, cómo me gustaría. Pero claro, al final te paras y dices tú, bueno, yo soy mamá de otra manera y lo llevo de otra manera, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que las ves con más energía. Claro. Y eso a veces... Aparte creo que es una decisión muy íntima, como tú dices, ¿no? Hay mujeres que a los 20 están súper seguras que quieren ser mamás jóvenes. Yo, por ejemplo, sí quería ser mamá joven. Me acuerdo que cuando era chica decía a los 20, decía a los 26 quiero tener mi primer hijo. Cuando llegué a los 26 dije, wow, no estoy nada preparada. Me siento súper inmadura, súper joven. Tengo mucho por vivir. Claro. De ninguna manera sería mamá ahorita. Al final fui mamá a los 29, tampoco mucho después, ¿no? 29, mi primera hija, y a los 30 la segunda, pero tengo amigas que no y que a veces nunca quieres ser mamá y eso está bien también. A ver, es que cada una es un mundo, o sea, ¿por qué tienes que ser mamá? Yo, mis amigas, te puedo decir que de mi círculo más íntimo, mamá somos 2. El resto ninguna es mamá. Y a veces las veo aquí, allá, pueden ir a un sitio, pueden ir a otro, no tienen nada que dar explicaciones a nadie, van, vienen con su marido, entonces dices tú, pero es otro tipo de vida, es algo que tú eliges. Sí, yo creo que es un tipo de vida. No te puedes parar a pensar, oye, ¿para qué yo haría esto? Yo, mira, prefería la vida de... Pero no creo que sea necesario para tan pensar. Y hay gente que también te juzga por no ser mamá. Sí, claro. No sé, cada uno tiene que elegir la forma de vida que desea vivir, nada más. Yo creo que pueden juzgar por todo, ¿no? Que si eres mamá demasiado joven, que si eres mamá y no te has casado antes, que si eres mamá y ya pasaste los 40 años o los 50 y típico que dicen lo que tú estabas diciendo. ¿Qué va a hacer su hijo cuando tenga 20 y ella va a estar muy mayor? Y mira, Macarena, esto Micaela, te llamo Macarena, no sé por qué, mira, Micaela. Cuando yo me quedé embarazada, yo estaba trabajando, siempre trabajo en transporte internacional, ¿vale? Y me acuerdo que mi compañera María, que en paz descanse, me ayudó muchísimo con el tema embarazo. Ella tenía 35, tenía un niño de... Martín tenía, me parece que 4 años, 4 años, cuando nació Liam, y ella venía a casa en plena pandemia con su mascarilla, le cortaba las uñitas al bebé, me ayudó un montón. Y me acuerdo que siempre le decía, Madre María, ahora estoy embarazada, fíjate con la edad que tengo, y ahora, cuando mi hijo tenga lo que estamos hablando, cierta edad, dice, ay, que no te preocupe eso y demás. Casualmente y tristemente enfermó, tuvo una leucemia. Y al final, dice, ¿te acuerdas de esas conversaciones cuando nació Liam que decías, llegaré, no llegaré?
yo no voy a poder ver crecer a mi hijo, me decía. Y al final falleció tristemente. La verdad que ha sido otra etapa dura. O sea, me han pasado tantas cosas en tan poco tiempo, Micaela, que de verdad es que ya llevo una mochila tan cargada a veces que no sé ni cómo puedo mantenerme a veces por todo lo que me ha pasado. Han sido cosas bastante duras. Ha sido un hospital sola. Ha sido estar en un hospital con una amiga que venía después del trabajo, con una amiga que trabajaba en la urgencia. He tenido que resolver todo el papeleo que conlleva yendo al registro civil yo sola. Menos mal que salí del parto bien, ha ido todo bien. Salí del hospital sola, llegué a mi casa sola. No tenía nadie en casa. Y estabas sola tú con tu hijito. Yo doy gracias a que todo salió bien, porque, claro, del otro embarazo salió todo muy bien. Pero claro, un embarazo no es igual que otro. Digo, como salga algo mal, estoy sola. O sea, mi abuela, con 86 años, prácticamente, era yo la que en plena pandemia muchas veces salía a comprar y yo iba al supermercado y compraba para ellos, iba a llevárselo. O sea, al final era yo la que cargaba con el bebé, con el embarazo, con mis abuelos y con la niña. Pero sientes que ahí, por ejemplo, el tema de la edad sí puede jugar a favor en el sentido de que ya te sentías más segura, con más experiencia, quizá distinto a que hayas sido mamá súper joven y de repente con más miedos. Como tú dices, ya no te importaba tanto ni el qué dirán. A ver, tienes más experiencia. Tienes más experiencia porque cuando eres mamá con 34 y por primera vez, que si te lees un libro, que si te lees esto, que si te lees lo otro, hay que esterilizar bien los biberones, todo ese tipo de cosas que cuando ya vas al segundo y tienes 50, dices tú, no me leo nada, no eres tan estricta en esas cosas, ¿no? Como que pasas un poco más. No es que pases de niño, ni mucho menos, ¿no? Pero que ya no le das importancia a cosas que le dabas importancia anteriormente. Sí. Y aparte que yo he vivido la maternidad diferente en el segundo porque la he vivido yo, sin nadie. Con Celia opinaba todo el mundo. Porque como realmente tú ibas a trabajar, estabas 8 horas y media fuera de casa, claro, los que se encargaban de la niña, sin querer, por ayudar, también opinaban. Y al final, mi marido y yo, al final te das cuenta y dices, caray, somos los que menos opinamos aquí, ¿no? Entonces el segundo con Liam es diferente, porque son 24/7. Entonces me encargo yo 100% del niño. Entonces lo estoy viviendo de otra manera. Y luego es niño, no es niña. Los niños son más nobles, más cariñosos, ella es más fría. Es diferente, lo vives con más madurez. ¿Y pensaron en algún momento tener otro hijo más? No. ¿O dijeron vamos a tener un hijo y... No. ¿O vamos a hacer crecer la familia? No, ahí ya paramos. Paramos porque además Liam, estoy con él, pues que le diagnosticaron TDAH. Ya. Y ahora últimamente le hice una nueva evaluación y tiene TDL. Entonces es una lucha, son terapias y es mucho trabajo como para tener un segundo, ¿no? Claro. No me lo hubiese pensado. ¿Y si no fuera así, volverías a ser mamá a esta edad? Ahora mismo no, estoy bien como estoy. Me quedo con mi niña, como digo yo, y con mi peque. Me quedo así. Si hubiera sido más joven, yo creo que un tercero sí. Es lo que tú dices, que te apetece un tercero, sí lo hubiera hecho. Sí hubiera sido mamá por tercera vez, pero ahora no. Ahora ya creo que... Que están bien. Yo me he cubierto, creo que su papá está bien y creo que ahí nos quedamos. Bueno, es que ahora tampoco puedo, ¿eh? O sea, ahora sí que no podría. ¿Y qué consejo le darías a cualquier mamá que quisiera ser mamá de repente a los 40 y varios, o a los casi 50 años como tú, y que tiene miedo, sobre todo los miedos? Ya, imagínate que está todo bien, el ginecólogo te da algo, todo está ok, tienes reserva ovárica, tu útero está bien, todo tu sistema reproductivo,
pero más estos miedos de que te juzgue la sociedad, el que dirán. A ver, doy por hecho que una mamá de esa edad tiene que darle menos importancia al que dirán. Doy por hecho, ¿eh? Ujú. La sociedad es bastante cruel, incluso, y más las mujeres. De verdad, Micaela, que es algo que me entristece mucho, que las mujeres nos juzguemos tanto. Entonces, si ese es el miedo, ellas tienen que pensar en sí mismas, con su pareja o con su marido, y principalmente tienen que pensar si quieren ser mamás y todo lo que conlleva ser mamá y la edad que tienes. Tienen que tener un buen equipo médico que les aconseje muy bien, pero yo 100% les diría que no se lo pensasen, que sí, que fuesen mamá. Es una experiencia, es otra etapa de la vida y que no les frene el miedo. El miedo a veces frena, pero en todo. El miedo no te deja muchas veces avanzar. Entonces tienes que ir hacia adelante y ver que cada etapa es mejor que la anterior y con más experiencia. Sí, son etapas distintas. Son etapas distintas. No es lo mismo la etapa de los 30 a los 40 que de los 40 a los 50, que de los 50 a los 60, ¿no? Yo con 40 dices tú ya, aquí se acabó todo. Es lo que piensas, de verdad. Cuando llegas a los 50 dices tú, ahora ya sí. Ahora ya, como mujer. Sin embargo, los hombres lo ven de otra manera. No tienen tantos prejuicios. No tienen tantos. No tienen tantos prejuicios. Ni entre ellos se juzgan tanto. Ajá. Sí, a mí a veces me da mucha envidia a los hombres. Digo, yo para la próxima, si existe una nueva vida, quiero ser hombre. Creo que viven sin menos prejuicios y menos... Tu esposo cero prejuicios, no tenía miedo. Sí, es que lo viven todo de otra manera, ¿no? Quizá las mujeres es que pensamos demasiado. Puede ser, sí. Sí. Como de hecho, yo overthink. veo ahora a mi hijo y veo a mi hija y los veo tan diferentes, tan distintos. Las mujeres maduran enseguida. Ella era como una señorita. O sea, madura muy rápido. Y ellos, sin embargo, son como más lentos, ¿no? Sí, los hombres sí, o sea, tienen sus ritmos. No piensan tanto, no, siguen, sí. hacen, Fluyen con la vida. fluyen Ujú. y no se juzgan tanto entre ellos. Sí, es verdad. Nosotras, la sociedad ha dicho que una mujer tiene que ser así, 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 y si te sales de esos estándares ya, como que no encajas. Ujú. Pero bueno, ¿Algún consejo que quieras dar para cerrar? ¿algún consejo Sí. a las mamás de los 50? Pues nada, que a la que le apetezca, pues a ello, que sin problema, que van a estar felices, que no es llenar un vacío, es sumar algo a tu vida y nada más. Adelante, que se cuiden y sin problema. No veo que tenga que ser un parón en tu vida. No creo que tengas que dejar de hacer cosas por el que dirán o por los miedos que te puedan dar. Es una decisión que sí que hay que pensarla, evidente, pero mi consejo es que no pensarla tú misma con tu marido o con tu pareja. No preguntar a tu familia ni amigas, porque cada uno te va a dar una opinión. Y entonces, al final no vas a saber qué hacer. Es algo muy íntimo Sí, y muy total. personal. Ujú. En general la maternidad y la paternidad es súper íntima. Es muy íntima. Una decisión íntima, ¿no? Si quieres un hijo más, si solo quieres un hijo, si no quieres tener hijos. Sí, porque además en el momento que tú que le des pie a alguien a que opine, al final se acaban entrometiendo de una manera en tu vida que ya al final dices tú, ey, para, que te estás metiendo mucho en mi terreno. Y te da más miedos. Y te da más miedos, claro, Sí. porque una cosa... A ver, una persona te va a decir una cosa, la otra, tu médico otra. Entonces vas a tener en tu cabeza una serie de información que te va a confundir, te vas a sentir confusa. Tal cual. Entonces lo mejor es que tú misma seas la que decidas si quieres seguir adelante o no. Lo máximo, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, qué lindo, muchas gracias por venir. Me encantó A conversar vosotros. contigo y increíble, la verdad. Qué suerte que hayas podido tomar esa decisión,
que haya sido una decisión tan íntima y que que hayas todo haya podido ido... como fácilmente, de cierta forma, tener a tu bebé, ¿no? Que ahora ya está grande. Ya está grande, ya estamos ahí, bueno, con terapias y demás, y bueno. Bueno, pero retos que afrontas a cualquier edad de la vida. Este es otro reto de la vida, Exacto. ¿no? O sea, por eso te digo, cada y que te etapa puede es un... pasar siendo mamá a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. No, como ya te he dicho, a ver, una mamá a los 20, a los 30 tiene mucha energía. Ajá, La madurez te da lo que te he dicho antes, profundidad. exacto. Entonces, pues bueno, hay veces que, a ver, no es fácil, Micaela, no es fácil que ahora te digan, ahora tiene esto, ahora no es esto, es lo otro, porque claro, como todavía no hay un diagnóstico fijo, luego es luchar con el colegio, luego es con las mamás, porque claro, es un niño diferente al resto, y eso que es leve. Pero es diferente al resto, ¿no? Entonces tienes ahí un manejo que dirán, este niño que le pasa... Es una lucha con todo un poco, ¿no? Exacto. Pero esa es la segunda parte. Es una lucha que podría pasar a cualquiera. No Sí. es la edad, ¿eh? Eso te puede pasar Exacto. con 20, con 30 y con 50. De hecho, yo conozco casos que no tiene nada que ver la edad con lo que le está pasando al niño, vamos, para nada. Bueno, Mónica, mil gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias, chicas, por escuchar este episodio. Y bueno, si alguno tiene una duda, también te podría contactar. Sí, por supuesto. Y nada, y conversar, ¿no? Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Gracias.